Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad con la lección número 3 del curso de métodos predictivos en minería de datos. Les agradezco si me confirman algunos que me están escuchando adecuadamente. Les agradezco muchísimo si me confirman ahí a través del chat. Ok, muchas gracias Jennifer, que me dice que sí me están escuchando, Marvin, Gerardo, etc. Bernie, bueno, ahí se me pasaron algunos. Bueno, muchísimas gracias. Les digo que sí, me acaban de poner que la semana 3 no está abierta. En este momento le dije a los técnicos para que la abrieran. Así que en minutos o segundos ya estará abierta para que puedan bajar los materiales de la clase del día de hoy. Entonces, ahí ya los pueden ir bajando porque sé que a muchos les gusta pues ir haciendo anotaciones y cosas de esas. Bueno, muy bien, entonces agradecerles de nuevo la presencia en la clase de hoy. Hoy vamos a dedicar la clase a estudiar dos métodos predictivos de los más modernos y potentes en esto. Potentes me refiero con mayor poder predictivo, que son los métodos de consenso y los métodos de potenciación. Entonces vamos a hablar de los dos el día de hoy y bueno, ese es el objetivo y después ver cómo se aplican estos métodos en predictor. Bueno, muy bien, entonces pónganle atención, vamos a cerrar por acá el video para ampliar mi ancho de banda y iniciamos inmediatamente, como siempre. Les agradezco si mantienen pues, los micrófonos cerrados para que no se meta ruido. Y las preguntas, por favor, ahí a través a través del chat. Ok, bueno, muy bien. Entonces, como les decía, pues vamos a estudiar métodos de consenso y métodos de potenciación. Al igual que en las clases anteriores, vamos a estar ante el esquema de aprendizaje y testing. Vamos a tener una tabla de aprendizaje y una tabla de testing. Hoy vamos a generar el modelo de potenciación y modelos de bosques aleatorios. Y lo vamos a evaluar en la tabla de testing para medir la calidad del modelo. Bueno, todavía hoy no vamos a hacer esta parte de individuos nuevos, sino hasta la última clase. Porque esto en general va a aplicar para todos los métodos que vamos a estudiar en este curso. Bueno, muy bien, como siempre vamos a usar el ejemplo del scoring crediticio de un banco y el ejemplo de las flores de iris. Bueno, entonces empezamos. Los métodos de consenso, conocidos en inglés como bagging, son de los métodos más recientes y digamos que tienen un poder predictivo en general bastante bueno. Como dice acá, dice la idea es generar, vamos a leerla acá, n muestras aleatorias con reemplazo, lo que se llaman bootstraps en inglés. Es decir, que yo tomo acá, en probabilidad se dice, saco una bolita de aquí, digamos que sale el 3, y luego la devuelvo, como en la lotería. Eso se llama un bootstrap, muestras con reemplazo. Entonces la idea es sacar m muestras, una cantidad de m, digamos 10 muestras aleatorias, por ejemplo, de los datos originales y luego aplicar en cada una de ellas, en cada una de las muestras, un método predictivo. Y luego, de todos estos predictivos, usar algún método de consenso para decidir cómo clasifico. Hay muchos métodos de consenso o muchos métodos para decisión. En la mayoría de los casos se usa el criterio conocido como el majority votes en inglés o como la mayor cantidad de votos en español. Bueno, les voy a explicar acá con un gráfico que queda más claro. Y le agradecemos a Daniela tener el micrófono cerrado ahí, por favor. Gracias. Bueno, la idea es muy sencilla. Digamos que tenemos los datos originales acá, una tabla de datos. Entonces vamos a sacar, en este caso, T bootstraps de aquí. Son muestras con reemplazo. Del tamaño, digamos que si aquí yo tengo 100 datos, yo en cada uno de estos saco 100. Pero se puede probar matemáticamente que como son con reemplazo, aproximadamente quedan 66 en cada bootstrap distintos. Porque yo los saco y los vuelvo a echar. Entonces pueden salir repetidos. Cuando salen repetidos se considera como si saliera una sola vez. Entonces, por ejemplo, acá
yo puedo construir una máquina de soporte vectorial. Acá puedo hacer un árbol. Acá puedo hacer una red neuronal. Acá puedo hacer otra red neuronal con otras condiciones. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo aplicar T métodos acá. Y digamos que viene una transacción que queremos clasificar en si es fraude o no es fraude. Entonces es muy sencillo. Digamos, este método me dice que es fraude. Este me dice que es fraude. Este me dice que no es fraude. Y este me dice que es fraude. Entonces, digamos que eran 4. Como la mayoría me dicen que eran fraude, entonces yo lo clasifico como fraude. ¿Okay? En general, por eso este número T, la cantidad de bootstraps o de muestras, se toma impar para que no haya empate. Ok, bueno, esa es básicamente la idea. Entonces por ahí se nos está metiendo el ruido de alguien, de Roberto. Vamos a silenciar acá. Bueno, gracias. Bueno, entonces repito. La idea es tomar, en este caso, T bootstraps, que son muestras con reemplazo de la muestra original de datos, de la tabla de entrenamiento. En general se puede probar que cada una queda de un tamaño que es equivalente al 66% de los datos originales, puesto que pueden haber repetidos. De nuevo vamos a ver si me dicen ahí quién. Roberto, por favor, se puede mantener el micrófono cerrado, que es el que se nos está metiendo ahí el ruido. Bueno, y entonces en cada uno de estos aplicamos un modelo predictivo. Luego, entonces, cuando viene una transacción o un individuo, se evalúan todos ellos y se hace un conteo. El que tenga mayor cantidad de votos, así lo clasificamos. Por ejemplo, aquí 4 lo clasifican como fraude, entonces yo lo clasifico como fraude. Bueno, esto es en general lo que se conoce como un método de consenso. Hay un caso particular de los métodos de consenso. Se nos sigue metiendo a alguien ahí con un ruido y no nos deja dar la clase. Ok, bueno, ahí van a disculpar, siempre pasa. Bueno, entonces los métodos de consenso, como les decía, la idea es tomar M bootstraps y aquí hay un teorema que prueba matemáticamente que es algún resultado matemáticamente para mí muy interesante. Que aproximadamente cada bootstrap tiene el 63% de los datos. Y aquí está la prueba matemática. Es decir, que si yo saco, por ejemplo, y mi muestra tiene 1000 datos, por decir algo, en cada bootstrap van a quedar aproximadamente, no exacto, ¿verdad? Pero aproximadamente 630 individuos distintos. ¿Ok? Porque las repeticiones se consideran como una sola apericación. Entonces, por eso es que estos métodos yo podría aplicar solo árboles, como vamos a ver ahora, y todos van a ser distintos, porque los bootstraps son distintos. O sea, las muestras donde se entrena en cada caso son distintas. Bueno, muy bien. Hay un caso particular de los métodos de consenso que se llaman los bosques aleatorios. O en inglés random forest. O bosques aleatorios. La idea aquí, como se ilustra en este bosque, es que todos los métodos predictivos que vamos a usar en cada uno de los bootstraps va a ser un árbol de decisión. ¿Ok? ¿De dónde sale el método random forest? Pues de los profesores Friedman y compañía allá en la Universidad de Stanford. Entonces, si se preguntan por qué ellos intentan solo con árboles, es porque precisamente pues, es su creación, su hijo, y ellos lo que estaban tratando de hacer es mejorar el método de árboles de decisión. Pero el método es más general. En el curso de métodos avanzados vamos a hacerlo, por ejemplo, en una tarea usando support vector machines o usando combinaciones de métodos. El caso particular, y que es un caso que funciona muy bien, es el de random forest o bosques aleatorios. La idea de los bosques aleatorios es exactamente la misma que vimos antes, con la diferencia de que todos los bootstraps vamos a construir un árbol. Aquí hacemos un árbol, aquí hacemos un árbol, y así sucesivamente en todos los casos hacemos árboles. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué estos árboles son distintos? En primer lugar, porque cada bootstrap de estos es distinto. ¿Ok? Probablemente distinto porque todos son tomados al azar y en cada uno de ellos queda aproximadamente el 63% de los datos. Adicionalmente, porque en cada árbol
escogen m variables diferentes. También se toma al azar en las columnas, con m menor que p, donde p es la cantidad de variables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo m igual 12 variables, por decir algo como el ejemplo del Titanic, entonces puede ser que en este yo haga un árbol con 6 variables, en este hago uno con 3 variables, en este hago una con 7 y en este hago una con 9. Y por allá si hay otro con 12, por ejemplo, podría usarlas todas. Entonces, los árboles son distintos porque usan distintas variables y además porque se entrenan en distintos conjuntos de entrenamiento, dado que cada bootstrap es diferente. Y entonces cuando viene un individuo nuevo, yo lo paso por todos esos árboles, digamos que son 500, porque no son pocos, generalmente son muchos. Bueno, digamos que aquí tenía 5, voy a hacer otro aquí, otro árbol. Entonces digamos que era una transacción, esta me dice no es fraude, esta me dice es fraude, esta me dice no es fraude, esta me dice es fraude, ahí voy empatado, digamos que este último me dice que no es fraude. Entonces, como 3 de 5 me dicen que no es fraude, yo lo clasifico como no fraude. Por eso se llama un método de consenso, toma un consenso entre todos los métodos. Y el caso particular y más usado es este, conocido como bosques aleatorios o en inglés random forest, porque es una especie de bosque. En cada bootstraps lo que voy a hacer es aplicar un árbol de decisión. Bueno, vamos a ver si tengo alguna pregunta. Se escucha entrecortado, no sé si soy yo, me dicen por ahí. Sí, bueno, no hemos tenido reportes de mal sonido. ¿Para qué sirve el parámetro random seeds en los modelos? Los random seeds, después lo vamos a estudiar en el método, en el curso de métodos avanzados, Bernie. Este sirve para fijar una cosa que se llama la semilla aleatoria. Y lo que uno logra es que el método dé todos los tiros lo mismo. A mí no me gusta usar mucho el random seed porque es engañoso. Le termina pareciendo a la gente que el método da siempre lo mismo, y no necesariamente. Porque, y contradice entonces algo que vamos a ver en el curso de métodos avanzados, y es que tomar al azar no garantiza que los métodos siempre den lo mismo, como se creía antes en estadística. Ok, bueno, muy bien. Le agradecemos a Eric si puede cerrar ahí la cámara, que lo estamos viendo en pantalla todos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver cómo se ejecutan bosques aleatorios en Ratel. Okay, vamos a hacer el ejemplo de flores de iris y el ejemplo de scoring de crédito. Ok. Bueno, muy bien. Y entonces, bueno, después cómo evaluarlo con la matriz de confusiones. Aquí vienen básicamente los pasos. Y luego el método de scoring. Ok. Bueno, muy bien. Entonces me voy a ir de una vez al método de scoring, donde la variable a predecir es buen pagador. Y recuerden que las variables estas todas hay que recodificarlas porque Ratel o R las toma por error como numéricas cuando en realidad son categóricas. El separador es punto y coma y el separador de decimales es coma. Bueno, y una muestra 70-30 para probar. ¿Okay? Luego vamos a ver varias cosas muy importantes. Vean, acá este es el número de árboles que usa por defecto. O sea que el método usa por defecto 500 árboles. Es decir, quiere decir que está tomando 500 bootstraps. ¿Ok? Y número variable 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el P que les mencioné antes. Es decir, que cada árbol usa 2 variables. ¿Qué es lo que quiere decir esto aquí en la práctica? Voy para atrás. Lo que eso quiere decir es que en este árbol va a usar acá 500, porque va a construir 500 árboles. Y en cada uno de los árboles va a usar 2 variables nada más, de las 4 que hay en ese caso. ¿Ok? Así es como se está haciendo ahí, eso es lo que quiere decir. Eso lógicamente se puede cambiar. ¿Ok? Bueno. Muy bien, lo vamos a ir a hacer en vivo para que ustedes lo vean. Luego vamos a ver el gráfico de la importancia de las variables y las reglas, que aquí también uno puede ver reglas y los errores. Este gráfico que vamos a ver ahora de importancia de las variables es muy importante, valga la redundancia. Él me dice, de acuerdo al índice de Gini,
de crecimiento de la precisión y de acuerdo al índice de Gini cuáles son las variables más importantes. En este caso, por ejemplo, me dice que claramente estas dos variables que quedan acá, coeficiente crédito avalúo y grado académico, son las variables más importantes. ¿Qué quiere decir más importante? Las que más aportan a la predicción, las que tienen mayor poder predictivo, según el promedio de crecimiento de la precisión. Y según el índice de Gini, también las dos más importantes son grado académico. No, aquí me quedan igual, pero al revés, ¿verdad? Grado académico y coeficiente crédito avalúo. Ok, eso es muy importante para seleccionar variables, porque a veces uno tiene demasiadas variables y quitando variables más bien logra que el modelo dé bien, porque variables que quedan muy acá, puede ser que lo que hacen es más bien distorsionar el modelo. Ok, y también está el gráfico del error, que nos va diciendo como a partir de cuál cantidad de árboles el método se estabiliza. Aquí vemos que nosotros usamos 500 árboles por defecto, pero en realidad se ve como que se estabiliza aquí, por acá. Entonces en realidad parece que valía la pena usar apenas con unos 20 árboles hubiese sido suficiente. Eso es lo que nos da este gráfico, donde se produce una especie de codo conocido como codo de Jambú. Es decir, que de ahí a aquí, básicamente el error es el mismo. Ven, el error se bajó, acá está el error. El error nos está dando un poquito más del 3%. Por ejemplo, en el no. Entonces, ya ahí no vale la pena seguir. Era suficiente con 20 árboles. Bueno, luego también vamos a poder ver las reglas. Y acá hay reglas. Y entonces, regla 1 del nodo 78. Ok, como quien dice el árbol de decisión 78. Entonces son cualquier cantidad de reglas, pero yo las puedo ver todas. Y luego, lógicamente, se puede ver la matriz de confusión y los errores. Y la curva roja. Bueno, muy bien. Vamos a ir a hacerlo directamente acá a Reitel. Ok, muy bien. Pero antes voy a ver si tengo preguntas. Si ven una sombra ahí es porque estoy moviendo una pantalla. Que Windows raro y extraño hace en Webex. Cuando más adelante vamos a seguir trabajando en Mac y vamos a ver que eso no pasa. Bueno, una consulta. ¿Cómo se define el número de árboles a generar? Este gráfico que acabamos de ver, Leslie, de errores, nos puede ayudar. Y no hay un teorema general que diga cuántos. ¿Ok? Y entonces uno puede ver ese gráfico y ahí uno puede decir no era suficiente 20, 30, 40 o 50. Me dice Angie Proper, para árboles en Reitel se usa la versión 2.6.2.21. Bueno, no sé a qué se refiere, será la versión de Reitel, pero en cualquier versión de Reitel que yo conozca vienen los árboles. Ok. Me dice Arturo, profe, una duda, el monto de crédito es numérico, ¿por qué debe transformarse en categórico? No, no es numérico, el monto del crédito es numérico, pero en esta puede ser numérico o puede ser no numérico. Acá el monto de crédito no es numérico. Vean, el monto de crédito se transformó en una variable cualitativa. Acá es una buena pregunta. El monto de crédito está codificado, vean. 1 quiere decir muy bajo, 2 bajo, 3 medio y 4 alto. O sea que estos son categorías. Si el monto de crédito viniera, qué sé yo, $50,000, por hablar en monedas internacionales, entonces ahí sí, sería numérica. O $15,000. ¿Okay? Pero el monto en este problema lo categorizaron. Entonces es una variable categórica. Igual el monto de la cuota, ¿ven? El monto de la cuota usualmente puede ser numérico, pero aquí fue convertido en categorías. Igual el ingreso neto. El grado académico sí, de naturaleza es cualitativo. Bachiller, licenciado, maestría, doctorado. La variable a predecir también, por naturaleza es cualitativa. Y el coeficiente crédito avalúo también es cualitativo. Lo que pasa es que se codificó y se puso como números. Entonces por eso es que R se equivoca y cree que son números, pero yo tengo que decirle que no son números, que son categorías.
Que dicha que me haces esa pregunta, tal vez muchos la tenían, yo la había explicado en la primera clase, pero tal vez no había sido suficientemente claro y en ese momento tal vez ustedes no sabían de qué estaba hablando. Bueno, muy bien. Buena pregunta. Arturo, ok, es una buena pregunta. En las variables, eso es muy importante y es de lo más importante en este curso, en esta versión hemos insistido mucho en ello porque hay mucha equivocación en eso. Las variables dependen, ¿verdad? Si hay variables que parecen numéricas, pero fueron codificadas, entonces ya son cualitativas. Y hay variables que parecen numéricas, pero los números son códigos, ¿verdad? Y hay variables que por su naturaleza definitivamente son cualitativas, ¿verdad? Como la variable sexo, femenino, masculino, o género, femenino, masculino, definitivamente es una variable cualitativa. Bueno, muy bien, entonces vamos al ratel. Vamos a cargar de una vez mi ejemplo de scoring de crédito de 5000. Lo voy a dar acá a ejecutar. Y aquí no me lo leyó bien porque acá es punto y coma. Le doy a ejecutar. Me dijo bien la variable destino. Voy a decirle acá que es 0 y 30. Ok, le doy a ejecutar y me voy a recodificar mis variables. Recodifique como categóricas al monto del crédito, valga la pregunta que me estaban haciendo, al ingreso neto, al coeficiente crédito avalúo, al monto de la cuota y el grado académico. Y entonces ya, ok, bueno, y después me voy aquí a datos y le doy a ejecutar. Por cierto, dicho sea de paso, y lo voy a decir aquí porque en la tarea, se pide ignorar algunas variables en un ejercicio. Entonces, para ignorar es aquí. En esta columna, yo puedo escoger ignorar cualquiera de las variables. Ok, no hace falta ir a quitar al archivo, yo la puedo ignorar. Por ejemplo, si yo no quisiera usar grado académico, aquí le digo ignórela. Y le doy otra vez a ejecutar y ya no la va a usar. Okay. Bueno, voy a usarla. Bueno, entonces me voy a modelo, voy a ir a árboles de decisión, perdón, no, a bosques aleatorios. Me dice que voy a usar 500 árboles y dos variables. Voy a usar aquí, ya vimos que 500 es mucho, voy a usar 40. ¿Qué quiere decir dos variables? Esto quiere decir, recuerden que las variables predictoras en este ejemplo son, bueno, vamos a ver aquí, las variables predictoras son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que eso quiere decir es que en cada árbol va a usar 2 de 5. ¿Okay? Los árboles van a ser construidos con dos variables. ¿Okay? Yo le puedo decir aquí que use 3. Si use 5 no tiene mucha gracia porque en todos los árboles tienden a parecerse mucho. Es mejor que use no siempre todas las variables. ¿Ok? Entonces le doy a ejecutar y ahí ya construyó mi árbol de decisión. Perdón, mi bosque aleatorio con 40 árboles. ¿Ok? Acá que salió en algunos índices duró muy poquito a pesar de ser tan grande. Bueno, el gráfico de importancia de las variables es muy importante, valga la redundancia. A veces queda aquí atrás. ¿Qué se hizo mi gráfico de importancia? Aquí está mi gráfico de importancia. Ok, ven. Acá, de acuerdo al promedio de la precisión, las variables más importantes son grado académico y coeficiente crédito avalúo. Y de acuerdo al Gini son grado académico y coeficiente crédito avalúo. Ok, luego puedo ir a ver los errores que les mostré antes. Entonces, vean que aquí se ve un poquito diferente. Acá, como usé 40, ¿no? Recuerdan que les dije que era más o menos en 20, donde ya el error ya no decrecía. Sí, más o menos se ve aquí que en 20 o 30 ya no vale la pena mucho más. Ok, voy a ir a ver las reglas. Vean acá, yo voy a ver las reglas del árbol número 1. Y entonces aquí están las reglas del árbol número 1. Ahí están. Pero yo puedo decirle que me dé las reglas del árbol número 10. Recuerden que construí 40 árboles.
y entonces ahí me tira más abajo. Tree 1, vean, en algún momento va a estar el árbol número 10. Son cualquier cantidad de reglas. Árbol 1. Claro, es que como este árbol está, aquí está, ¿ven? Árbol 10, regla 115. Regla 55, nodo 115, decisión al sí. Entonces ahí puedo ver todas las reglas. Esto debe ser ROC. Es como una curva ROC en los datos de entrenamiento. Que esta es un poquito engañosa, no me gusta verla porque es la curva ROC en los datos de entrenamiento. Prefiero ver la curva ROC en la pestaña evaluar. Entonces en la pestaña evaluar le puedo decir la matriz de errores. Y ahí está. Predicción. Un 6% de error, lo cual es muy bueno. Pega muy bien el sí y bastante bien el no. ¿Okay? Porque este es un problema muy desequilibrado, como ya les he explicado en algún otro momento. Bueno, muy bien, puedo hacer la curva ROC. Y ahí está la curva ROC, que si mal no recuerdo da un poquito mejor que las que hemos visto con otros métodos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver qué más me falta por ahí. Bueno, yo creo que con eso estamos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Me dice Rolando, en este caso son dos variables por árbol. ¿Se podría usar 2 en uno y 3 en otro, diferente cantidad? Buena pregunta, Rolando. No acá en Reitel. En R, cuando estemos en la consola, sí. Sí, pero este 3 quiere decir que todos son con 3. Pero es buena su observación. Tal vez vale la pena hacer algunos con 3, otros con 2. Digamos que si hay 20 variables, hacer unos con 10, otros con 5, otros con 7. Sí es posible programarlo, pero directamente de la consola. Acá Reitel solo pone un parámetro, porque sería un poquito tedioso, digamos, en 500 árboles ponerme a decirle a cada uno de los 500 cuántas variables use. Pero, sí, en efecto este 3 se refiere a todos los árboles. Me dice Angie, ¿para qué es el campo tamaño de la muestra? ¿A dónde verá un campo tamaño de la muestra? Ah, acá. Sí, dice, especifica el tamaño de la muestra para cada clase. Acá esto es lo que a mí no me gusta ese tamaño de la muestra porque vean que, digamos, yo puedo forzar aquí un poquito a balancear la muestra. ¿Okay? El cual podría ser útil para balancear las clases. ¿ve? Entonces yo puedo decirle una muestra donde hayan 100 no fraudes y 100 fraudes. No recuerdo si esa es la sintaxis, creo que sí. Pero balancear la muestra es un error estadístico grave. Entonces yo ni enseño esta parte. ¿Okay? Porque es encontrar modelos que predicen bien, pero engañando las reales proporciones del problema. Buena pregunta, Angie. Me dice Arturo, ¿las variables predictoras las escoge dinámicamente Reitel? Sí, las escoge y al azar. 2 variables diferentes para cada árbol, siempre usamos la misma. No, 2 diferentes para cada árbol. Bueno, a veces no es posible porque tal vez en este caso son 2 de 5. Entonces puede ser que en algunos árboles, y hago 20 árboles, o 200, entonces puede ser que queden repetidos. Pero si él escoge al azar, digamos en un problema con más variables, 20 variables, y yo le pongo 5, es muy probable que todos los árboles queden con distintas variables. Y esa es la idea, que algunos árboles logren encontrar ciertas conductas que otros árboles no encuentran. Esa es precisamente la idea. Muy buena pregunta. Esa opción de condicional y tradicional, ¿para qué sirve? No, esto es, Sergio por aquí me pone, lo que aquí son 2 tipos de algoritmos que hay para Random Forest, uno que se llama con probabilidades condicionadas y el método tradicional. El método que estamos usando nosotros en este curso es el tradicional, digamos el más clásico. Lo que se puede decir aquí es que yo puedo intentar aquí a ver si mejora.
Pero yo prefiero usar este que es el método que les estoy explicando. Ahora, esta es una variante, una pequeña variante del método de bosques aleatorios, que se conoce como la variante condicional. A mí me gusta la tradicional, que es la que inventaron los creadores del método. Pero bueno, aquí básicamente uno corre otra versión del método, una pequeña variante, y puede intentar a ver si le da mejor. Eso es lo que hace ese parámetro. Me dice, Mario, ¿podría explicar los valores de una regla? Sí, vamos a ver una regla. Dice, por ejemplo esta. Dice, si el coeficiente crédito value es 2, o, esto quiere decir o es 3, y como este intervalo es abierto aquí y cerrado acá, esto en realidad es este de acá, o es 5, o es 7, o es 10, o es 12. Entonces el coeficiente crédito value es alguno de esos dos. El grado académico es 2. El coeficiente de ingreso es 2. El coeficiente crédito value es 5, 7 o 12. El monto del crédito es 1, 2 o 3. Y acá seguro se fue por otra rama y me dice otra especificación del monto de crédito, 3 o 4. Bueno, digamos que le agrega 4. Y el coeficiente crédito value está en alguna de estas categorías. Es que aquí el árbol, recuerde que yo les dije que una variable puede volver a aparecer. Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, quiere decir que el árbol, el método lo está clasificando como sí. Como sí va a pagar. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Acá hay una regla para el no. En estos casos, él va a predecir que no va a pagar. Ok, bueno, muy bien. Sí, eso es más o menos una aplicación de una regla, Marvin. Está bien, ese profe, una consulta. Estuve leyendo los algoritmos. Lo que hacen es tratar de encontrar la función que explique los datos, pero minimizando el error empírico, overfitting. No tanto el error empírico, sino el error cuadrático medio. Me preguntaba, ¿estos modelos son esos algoritmos? Bueno, todos los métodos al final tratan de minimizar el error cuadrático medio. El error cuadrático medio es la diferencia entre y menos y techo. ¿Qué es esto estadísticamente? La suma de esa cosa. Eso se conoce como el error cuadrático medio. La suma desde y igual 1 hasta n de estos errores al cuadrado. ¿Qué es esto? Esto es el verdadero valor que tiene la variable y esta es la aproximación. Entonces uno trata de minimizar esto, que es el error cuadrático medio. El punto ideal es que siempre pegue. Entonces, ¿cuánto va a dar este error? Va a dar 0, porque siempre la predicción y el valor verdadero son iguales. Entonces esta suma va a dar 0. Entonces uno siempre, todos los métodos de predictivos al final son un método de optimización que anda minimizando esta función, conocida como error cuadrático medio. Hay otras maneras de medir el error, el más usado es eso. Ahora nosotros vamos a estudiar eso con mucho más detalle en el curso de métodos avanzados. Pero sí, en efecto eso es lo que se anda siempre minimizando, sea cualquiera que sea el método predictivo. Lo que se busca es minimizar el error cuadrático medio. Hay gente que le dice error empírico, overfitting, pero no, mejor hablar de error cuadrático medio. Profe, ¿por qué en las reglas hay 3 variables? 3 variables. Bueno, es que yo le dije que usara 3 variables, ¿verdad? Desde el puro principio. No sé si se acuerdan, cuando generé el modelo, sí, aquí le dije que usara 3 variables. Sí le habíamos pedido que usara 3 variables. En cada árbol usa 3 variables. ¿Se podría repetir una regla para el sí en el no? Podría ser que sí. Podría ser que sí. ¿Quién me pregunta eso? Ronald, sí, en un árbol, en una tabla muy difícil, ¿verdad? En la que haya muy poca predictividad. De pronto el método encuentra una regla que por un lado predice sí, por otro lado predice no. Pero estaríamos ante un problema donde la asertividad perdón, es sumamente baja. ¿Ok? Pero sí puede pasar. Profe, pero cuando se habla de crear un algoritmo para minimizar ese error, ¿cómo se crea el algoritmo? Porque en este caso ya estamos viendo el modelo. Bueno, el algoritmo, habría que estudiar un curso de Machine Learning de unos 3 años para
por ejemplo, estudiar support vector machines a fondo y ver cuál es el algoritmo y programar el algoritmo. En el curso de métodos avanzados vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? No sé si se refiere por eso al algoritmo. El algoritmo es el modelo, el código que hay detrás, ¿verdad? Que se puede programar en R, que acá de hecho se están programados en R, y aquí ya el algoritmo está programado, ¿ok? Y entonces nosotros lo estamos utilizando, entendiendo qué quiere decir el algoritmo y entendiendo qué quiere decir el método. Ok, pero si quieren crear sus propios algoritmos, estamos hablando de cosas más avanzadas, ¿ok? Y se puede, y de hecho vamos a trabajar un poquito de eso en los cursos de métodos avanzados en adelante. Pero tampoco vamos a llegar nunca a hacer un curso de Machine Learning, que es un curso, no es que sea mejor, es que es un curso que se concentra en cómo se programan y cuáles son los algoritmos. ¿Ok? Pero esos son cursos ya digamos, de otro tipo. La cantidad de árboles debería ser impar, sí, siempre se recomienda que sea impar, Bernie, para que no haya empate. Ok, sí, para que no haya empate. En la regla 10 salen 4 variables y usted ha indicado que 3. No, en la regla 10, aquí. No, es que se repiten. 1, 2. Está el coeficiente crédito al grupo, grado académico, ingreso neto. Coeficiente crédito al grupo, monto crédito. Tiene razón, ¿verdad? Estoy viendo que está usando todas las variables aquí. Tiene razón, ¿verdad? Eso está un poco extraño, ¿verdad? Porque yo le dije que el número de variables que usara, y se supone que esto es el nodo, regla 45 del nodo 191. Acá usa 1, 2, 3, acá sí. Sí, qué extraño, ¿eh? Pareciera que está usando acá las 5 variables. Cuando yo le dije que usara 3. Perdón, acá. Voy a revisar en la documentación. Buena observación, ¿ah? Aquí me usó el coeficiente crédito de luz, grado académico, ingreso neto. Monto cuota. Con la casilla de atribuir. No, atribuir es cuando imputa variables, sí. ¿Sabes? Sí, pero sí, hay algo extraño, ¿eh? Vamos a ver las reglas del árbol 1. Ven, esto quiere decir qué árbol quiere presentar. Este será árbol 1. Ven. Entonces me suena muy extraño que si yo le estoy diciendo a este árbol que use 3 variables como máximo, me salgan reglas donde usa más de 3 variables. Pareciera como que está usando acá más de 3 variables. Voy a revisar la documentación, ¿sí? Vamos a darle a ejecutar aquí. Vamos a ver qué dice acá, a ver si es que está tomando el número de variables que tomará en cuenta en cualquier momento al decidir cómo dividir el conjunto de datos. Para la clasificación, el predeterminado de la raíz cuadrada del número de variables, ¿sí? El modelo suele ser muy sensible a este valor, ¿sí? Eso es. Pero bueno, voy a revisar la documentación, a ver si es que acá Reiter lo está entendiendo un poquito distinto. Buena pregunta, muchas gracias. Ok. Bueno. Qué buena observación, Marvin. Voy a revisar un poquito más y ahí les aclaro en el foro. Porque
puede hacer que lo esté entendiendo un poquito distinto aquí, Reitel, a como es en la teoría. ¿Okay? En la teoría y en R, cuando uno está en la consola, cuando yo estoy haciendo los bosques aleatorios, yo le especifico este P, que en código R se llama mtry, que quiere decir que cada árbol utiliza m diferentes variables aleatoriamente escogidas del conjunto de las p variables. ¿Ven? Pero bueno, a veces Reitel tiene sus variantes y puede ser que lo esté interpretando un poquito distinto. Voy a revisarlo en la documentación. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de los métodos de potenciación. Los métodos de potenciación fueron desarrollados también por el profesor Jerry Friedman, quien tuve el honor de ser estudiante allá en Stanford y padre de los árboles de decisión, y el profesor Breiman. Ellos dos son los de los padres de los árboles de decisión. Y todo, Breiman, profesor en Berkeley, siempre han tratado andado mejorando los métodos. De hecho, el método de potenciación Breiman alguna vez dijo en el año 1996 que es el mejor clasificador en sí mismo del mundo. ¿Ok? Entonces, y en efecto es de los mejores métodos que yo conozco, que en muchos casos es el de los que mejor funciona. El método de potenciación, originalmente planteado por Breiman y Friedman, tiene un problema que solo funciona para problemas binarios. Es decir, donde la variable a predecir tiene solo dos categorías. Entonces yo no podría aplicar este método en problemas donde hay tres categorías, como el problema de iris. ¿Okay? Hay variantes ya, incluso paquetes en R, que permiten utilizar potenciación cuando hay más de dos categorías en la variable a predecir. Pero el que trae Reitel es el paquete original creado por Breiman y Friedman y funciona cuando la variable a predecir tiene dos categorías. Entonces pónganle atención. El método de potenciación se parece mucho al método de bosques aleatorios, pero él va aprendiendo del método que aplicó anteriormente. Y a partir de ahí potencia los individuos mal clasificados. ¿Qué quiere decir eso? De potenciarlos. Ok. No sé dónde salió esa caja de diálogo. Voy para atrás y les voy a mostrar. Digamos que acá, en bosques aleatorios, acá, digamos en árboles, este árbol se construye y predice. Este árbol se construye y se predice, son completamente independientes. Pero la idea del método de potenciación es que este gráfico más bien va a tener una flecha así. ¿Por qué? Se van a construir secuencialmente. Porque acá yo tomo al azar los individuos que van a estar en esta muestra y yo los clasifico. Como por ejemplo fraude o no fraude. Y luego en esta muestra tomo en cuenta, él aprende qué clasificó mal aquí. Y lo que clasificó mal aquí lo potencia a los individuos que clasificó mal aquí, los potencia para que salgan de nuevo. ¿Para qué? Para que salgan de nuevo. Para que el segundo árbol tenga probabilidad de cambiarlos. Y así sucesivamente. Cuando construyo este árbol, él dice, trata de potenciar los individuos que salieron mal clasificados para que vuelvan a salir y los clasifique diferente. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir potenciarlos? Quiere decir que si yo, por ejemplo, en los árboles voy a escoger n individuos, entonces en este primero cada uno tiene probabilidad 1 entre n de salir, es decir, están uniformemente distribuidos. Si eran 100 individuos en cada bootstrapping, entonces cada uno tiene probabilidad 1 entre 100 de salir. Acá no, ya en el segundo, entonces eso cambia. Digamos, a los individuos que fueron mal clasificados, les pone, por ejemplo, qué sé yo, 1 entre 50 para que sea más grande. Y a los que salieron bien clasificados, les pone 1 entre 200, por decir algo. Entonces le da mayor probabilidad de salir en el segundo bootstrap a los que salieron mal clasificados en el primer bootstrap. ¿Para qué? Con la esperanza de que este árbol lo reclasifique.
y así sucesivamente. Entonces el último árbol que vamos a tener va a tener una muy buena clasificación. Entonces de ahí viene que en los métodos de bosques esto se dibuja como van a ver ahora, que de hecho esta filmina es original del curso que dan ellos en Stanford. Nada más que yo la puse en español, pero aquí todavía le quedaron partes en inglés. Ven, entonces está la tabla de entrenamiento. A esta le aplico un método predictivo G1, digamos un árbol. Luego acá saco otra muestra y le aplico un método G2. Nada más que esta muestra estarán potenciados o tendrán mayor probabilidad de salir aquellos que aquí fueron mal clasificados. Luego a la muestra 3 le aplico un método predictivo G3 y en esta muestra van a tener mayor probabilidad de salir aquellos que aquí salieron mal clasificados y así sucesivamente. Ahora es interesante, no es que yo use solo el último árbol. Yo después hago una función de consenso con todos los árboles. Igual lo uso todos los árboles que construí. ¿Por qué? Porque igual puede ser que haya metido la pata en uno que ya había clasificado bien y viene y lo cambia. Entonces por eso al final se usa un consenso. Igual que en el método de potenciación. ¿Ok? Angie, creo que era Angie la que me preguntaba por los algoritmos. Profe, pero cuando se habla que hay un algoritmo para minimizar, aquí está uno, Angie. Este es el algoritmo conocido como AdaBoost M1, famosísimo en toda la literatura de Machine Learning, que es el algoritmo que funciona internamente en el programa de R. ¿Ok? Entonces aquí básicamente, si lo estudiamos un poquito, que no es el objetivo de este curso, pero digamos, ven, inicialmente los pesos son 1 entre n. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de salir. Fit the classifier quiere decir que ajuste el clasificador en esta tabla de entrenamiento con los pesos W, que inicialmente todos eran iguales. Luego calcula el error, un promedio de errores en aquellos que el modelo no pegó, ven, Y sub es el verdadero valor y G sub M de X y es la predicción. Y entonces calcula un alfa como el logaritmo de 1 menos el error entre el error y los pesos los multiplica por la exponencial de eso. ¿Qué es lo que logra esto? Sin entrar mucho en detalle. Hacer estos pesos WI más grandes cuando el individuo fue mal clasificado y hacerlos más chicos cuando fueron mal clasificados, bien clasificados, y luego toma un consenso. Ok, eso explicado muy a grandes rasgos. Si quisiéramos entrar más en estos detalles, programarlo y todo, estaríamos hablando de otro tipo de curso que sí los damos en los cursos de maestría. Pero eso ya es entrarle muy a fondo al método. Pero por ahora, en nuestro curso, lo que yo sí quiero es que ustedes entiendan de qué se trata y apliquen el algoritmo adecuadamente, aunque no necesariamente nunca lo hayan programado. Pero esto es lo que se conoce como un algoritmo. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Aquí viene una corrida a pie de eso que les estaba explicando, de cómo van potenciando y cambiando los pesos dependiendo de si fueron bien o mal clasificados. Bueno, vamos a ver. Me dice, bien, la cantidad de árboles debería ser impar. Sí, bueno, ya lo había leído. Pero a veces se toma impar, pero sí debería ser mejor que sea impar. Bueno, aquí está lo que ya me habían dicho de la regla. Angie, quizás tiene que ver algo, ok, ya me había dicho. Marvin, pero esto pareciera que cuenta partiendo de cero. Ok, no sé a qué se refiere. Marvin me dice, cuando puso 2 variables usó 3 y cuando puso 3 usó 4. Tienes razón, Marvin, sí, eso sí estaba notando. En el caso de antes, puede ser que él esté usando en general n más 1 variables. Sí, gracias Marvin, yo lo voy a revisar. Tal vez sea que uno le pone 2 y cuando le pone n, usa n más 1. Ok, sí, gracias Marvin, buena observación. Jennifer dice, en potenciación se usa el método de árbol o se pueden combinar. En potenciación, el método que programaron estos señores de Stanford usa solo árboles. Ok, pero se pueden combinar, sí. De hecho, en alguna tarea, más adelante en el curso de métodos avanzados, yo les voy a pedir hacer un random forest, un método de consenso mezclando métodos. En una tarea, un ejercicio bien bonito, un poquito difícil. Sí, pero en general el método de potenciación que hicieron Friedman y Breiman
solo usa árboles. La razón es muy sencilla, la razón es académica en el fondo, más que de calidad, y es que ellos son los padres de los árboles de decisión, y ellos los que han andado siempre tratando de mejorar el método de árboles de decisión. Martín Liotta me dice, ¿no tiende a ser overfitting este algoritmo? No, ¿qué es overfitting? Habría que definirlo primero, Marvin. Overfitting se da cuando yo mido el error. Overfitting es lo siguiente. Por si encuentro un espacio blanco. Overfitting se da cuando yo construyo un modelo con estos datos y después lo testeo con estos mismos datos. Eso produce un fenómeno llamado overfitting. Porque el modelo, los árboles, lo que aprenden es se aprenden los registros. Y entonces, como son tantos árboles, ya se lo saben de memoria todos y tienen una predicción del 100%. Y se produce un fenómeno de overfitting. Pero si yo uso para testear una tabla completamente distinta de la que usé para entrenar, entonces aquí no hay overfitting, porque estos de la tabla de testing, precisamente por eso que se hace esa partición, no participaron en el aprendizaje. ¿Ok? Buena pregunta, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir a correr esto en R, en RATL. Acá lo que hay que hacer es escoger potenciar en español. Él también hace un gráfico de importancia de las variables y también hace un gráfico del error, que me dice esto, la iteración, acá es el número de árboles en el fondo, porque es cuánto va hacia arriba en el gráfico que vimos antes. Y uno puede ver en este método el gráfico de los árboles, los puede ver. Eso es muy interesante. Ok, se puede ver la matriz de confusión y la curva ROC. Bueno, vamos a ir a hacerlo en RATL. Ok, muy bien. Entonces aquí tengo mis datos. Listo. Todo está bien. Y me voy a ir a modelo. Y ahora le voy a decir que haga potenciación. Vean, aquí los parámetros. Número de árboles. Este es el número de árboles que va a usar. ¿Qué quiere decir esto? Viendo las filminas. Viendo la filmina. Eso es esto. Acá el número de árboles es este M. ¿Cuántos va a ser para arriba? Aquí es un árbol, dos árboles, tres árboles, M árboles. Entonces ese es ese parámetro. Entonces aquí por defecto hace 50. Profundidad máxima, esa es la profundidad máxima que va a tener cada árbol antes de hacer poda. ¿Ok? Divisiones mínimas, no me acuerdo qué era. Dice, este es el número mínimo de observaciones que deben existir en un conjunto de datos. Ajá. O sea, es el tamaño mínimo de una hoja. O sea, de un nodo terminal. Será 20. Y esto es complejidad y esto no lo voy a detallar. Esto lo vemos un poquito más en el curso de modelos avanzados. Ok, tacones, tocones. No tengo la menor idea de qué es. Un tocón en Costa Rica es otra cosa. Dice, cuando está activo construye tocones. Si desactiva se producen valores predeterminados. La verdad no sé qué es. No tengo la menor idea. Nunca había visto este parámetro tan raro con esa traducción. Debe ser una traducción pésima. Que no me indica a mí. Si alguno sabe, ahí me dice. Bueno, entonces vamos a ejecutar acá. Y ahí está ejecutando 50 árboles en secuencia. ¿Ok? Acá puedo ver el gráfico de importancia de las variables. Según el método de potenciación, las variables más importantes son coeficiente crédito avalúo y monto de la cuota. ¿Ok? Vamos a ver los errores. No me acuerdo. Ah, sí, la gráfica de errores. Esto dice, ven que usamos 50 árboles. Lo que esto me dice es que el error se empezó a estabilizar como aquí. O sea que a partir de 40 árboles, 40 no valía la pena. Pero incluso uno puede decir aquí, voy a usar nada más 17 árboles más o menos. Y ya el error no decreció tanto a partir de ahí. Ok. ¿Qué más? Dibujar. Ven que ahí puedo ver el árbol número 1. Ese fue el árbol número 1. Es un poquito, pero bueno, no está muy bonito el gráfico, pero es similar a los que ya habíamos visto. La explicación es la misma. Y aquí
puedo decirle que me dibuje el árbol número 5. Y aquí debo tener el árbol número 5. ¿Qué pasó? Es aquí dibujar, perdón, fue que construí el método otra vez. Ahí está el árbol número 5. Ok. Lista. No recuerdo que era enumerar los árboles, decisiones en vista de texto. Ah, acá los pone los árboles ahí. Pero es una manera muy difícil de verlos. Ok, bueno, y luego podemos ir a evaluar, como siempre. Podemos calcular la matriz de confusiones del bosque. Perdón, ahí me hizo la curva ROC. Vean que súper bien, 94% de el área bajo la curva es lo mejor que hemos tenido hasta ahora. Y si lo doy la matriz de error, vamos a ver cómo nos da. El error global del 7%, no recuerdo si en bosque nos había dado 6, no recuerdo. Bueno, y el error aquí es 33, no, es menor, sí, este es el mejor método que hemos tenido, con un 93% de predicción. Y bueno, y en la clase del no tiene un 33% de error, que creo que es el más bajo que hemos encontrado. Sí, porque aquí estaba casi mitad y mitad antes. Bueno, muy bien, entonces este método es de los que casi siempre mejor funciona. No existe una regla general que diga que esto siempre es lo que mejor funciona. No necesariamente, pero bueno, es de los métodos que mejor nos funciona. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver que por ahí tengo una pregunta. Dice Jennifer, profe, lo que se divide en los bootstraps es la matriz de training. Sí, sí, la tabla de training. O utiliza todos los datos. No, es la tabla de training. Porque si no se produciría overfitting, como dijo alguien por ahí. Entonces, en los dos casos, en bosques y en potenciación, los bootstraps se toman de la tabla de training. Ok. Voy a aclararlo aquí. Sí, esa pregunta que hace Jennifer es muy buena. Yo divido los datos en training aquí y testing aquí, digamos más pequeñito. Entonces, los bootstraps, todos los toma de aquí. No es que cada tiro toma un bootstrap y hace un training testing, no. Todos los, digamos, los 50 bootstraps, por decir algo, los toma de aquí. Y el testing se queda fijito ahí. Buena pregunta. Sí, Jennifer, es una buena pregunta. Buena pregunta, sí. Sí, o sea, la partición se hace desde el inicio. Jennifer, muy buena pregunta. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Ok. Bueno, antes de terminar la clase de hoy, que hoy me salió un poquito más corta curiosamente. Bueno, es que no lo hice con el ejemplo de Iris. Entonces me gané un poquito de tiempo. Bueno, vean, acá voy a ir a la tarea de este curso que es la número 3 del 2017, versión 2. Y básicamente es trabajar con los mismos ejercicios, pero haciendo bosques y árboles. Y los vamos a poner a competir a ver cuál da mejor. Pero acá quiero recalcar una pregunta que es la del Titanic, que tiene una parte nueva aquí, que es la parte 5. Dice, genere nuevamente el modelo con 200 árboles, usando el método de bosques aleatorios, pero esta vez utilizando solamente 4 variables. Las 4 variables con mayor poder discriminante, según el gráfico de la importancia de variables, respecto al índice Mean Decrease Accuracy. ¿Mejora esto la calidad de la predicción? Entonces, aquí a lo que uno se refiere es que, bueno, hay que ir al gráfico de, por ejemplo, bosques, porque estoy diciendo bosques, de importancia de variables, y escoger acá las primeras 4. En este caso serían estas. Y usar nada más esas 4.
Claro, en el problema del Titanic aparecen más aquí, porque recuerden que en el Titanic son 9 variables. Hay 12, pero hay que quitar una, entonces quedan 12. Entonces de estas 9, aquí van a quedar otras por ahí. Dice, escoja las 4 que mejor poder discriminatorio tienen de este gráfico. Ahora, ¿cómo escojo solo estas 4? Me tengo que ir acá a Ratel. Digamos que yo quiero quitar una. Entonces yo me voy aquí a datos otra vez. Y digamos que todo me debe indicar que el monto de crédito no vale la pena usarlo. Entonces yo le digo aquí, ignorar. Y ya, yo puedo volver a construir todos mis modelos. Ahora puedo ir a construir bosques aleatorios sin esa variable. Le doy a ejecutar y ahí tengo mi modelo, pero sin usar la variable monto de crédito. Y bueno, yo puedo venir aquí a evaluar y ver si me dio mejor o no la matriz de errores. ¿Ok? De eso se trata. Que es un problema, una de las maneras simples de hacer selección de variables. Más adelante en los cursos vamos a trabajar más con el tema de selección de variables, ingeniería de variables y todo eso. Pero bueno, por ahora es una primera aproximación a seleccionar variables, a ver si el modelo predice mejor o no predice mejor. Porque recuerden esto, no necesariamente tener más variables significa que vamos a tener mejores modelos predictivos. No necesariamente, a veces más variables lo que hacen es confundir. ¿Ok? Pero tampoco quitar, cuáles quito, cuáles pongo, es un problema bien complicado, de hecho es un problema combinatorio. ¿Ok? Entonces no es fácil de resolver, pero bueno, esa es una manera. Ok, vamos a ver ahí. Profe, ¿puede subir al aula los datos del ejemplo de análisis de crédito? Están desde la primera semana, Jesús. Ahí están, en la primera semana están los datos de ejemplo de crédito. Ahí están en una pestaña que dice datos usados en la videoconferencia. Voy a buscarlos y le digo a dónde. Porque si ustedes quieren, siempre los datos que nosotros usamos en las clases están para que ustedes repliquen lo que nosotros hacemos. Vean, métodos predictivos González, si no están los subo, tal vez es un error, pero sí deberían estar. Ven aquí, datos utilizados en la videoconferencia. Acá están los datos de Iris y los datos de scoring de crédito, para que ustedes repliquen lo que yo hago en la clase. Y luego vienen los datos de la tarea, ¿ven? Que se repiten también en todas las semanas. Acá tengo un mensaje que no he visto. Ok, bueno. Ok. Muy bien, buena pregunta. Buena observación, Jesús. Pero ahí están. Me dice Martín, ¿hay alguna forma de que muestre más de una curva ROC en el mismo gráfico? Usted sabe que esa es una buena pregunta. De hecho, yo no sé por qué esta versión de Ratel, antes, si yo hacía esto, por ejemplo, le daba a ejecutar aquí, a potenciar, y luego le daba a ejecutar, digamos, a Support Vector Machines, y yo me venía aquí a evaluar y le daba curva ROC. De hecho, me hacía las 3 juntas. Y vean que ahí las hizo. No sé si las vieron pasar. Pero al final, por alguna razón extraña, esta versión de Ratel solo deja la última. ¿Ok? Y entonces hay que ir a hacerlas una por una. Pero sí, hay una. Antes uno las hacía, serían las 3 aquí. Para compararlas. Ahora, ¿qué me pregunta eso? Martín, después en el curso de métodos avanzados. Vamos a ver cómo se hace desde la consola. Y ya desde la consola se nos van a desaparecer todos los problemas que tiene Ratel. A veces que tiene algunas pulquillas, ya estando en R, todo eso desaparece. Bueno, aquí por lo menos ven que el área sí me la pone, ¿eh? Que a veces es lo más importante. El área de boosting, 89. El área de que era Random Forest, RF Random Forest, 83. Y el área de Support Vector Machines, 82. Entonces, desde el punto de vista de la curva ROC, el mejor modelo es el que me hizo ADA Boosting. Se llama ADA. ¿Ok?
Entonces por lo menos eso sí lo puedo ver, y de hecho antes me salían todos juntos. Yo no sé por qué en esta versión ya no. Ok, me dice Martín, si ejecuto dos modelos distintos, por ejemplo, para poder comparar más fácil visualmente. Sí, toda la razón, Martín. Toda la razón. Ok, Ronald me dice, profe, cuando suben la solución de la tarea 4 del curso pasado, ya la subimos hace rato. Me parece que ahí está. Si no, voy a revisar. La tarea 4, ¿cuál era? Ok. Bueno, pero voy a revisar. ¿Dónde están los resultados de ejercicios optativos? ¿De cuáles ejercicios optativos, Robert? ¿De este curso o de otro curso? Los de ACP los habíamos subido todos. Ok, me dice Martín, claro, lo ideal sería mostrar todas juntas. Ok, sí, Martín, genial. Me dice Benny, la maestría con ustedes, ¿para qué fecha más o menos pues esperan iniciar? Benny, buena pregunta. Nosotros estamos en este momento haciendo todos los trámites en el CONESUB, que para los que no son costarricenses o ticos, el CONESUB es el Consejo Nacional de la Educación Superior de Costa Rica, para que nos autorice a hacer una universidad. Y en ese momento podemos impartir ya una maestría que tenemos ya bastante avanzada, que se va a llamar Maestría en Ciencia de Datos, Máster en Ciencia de Datos, que va a durar 2 años, porque va a ser un programa de maestría. Esperamos aproximadamente en 1 año lograr terminar los trámites. Es que ustedes no se imaginan los trámites. De hecho, el viernes de la semana pasada estuvimos en una sesión del CONESUB viendo algunos detalles. Y esto para los que no son costarricenses es importante, porque el título, una vez que sea reconocido por el Consejo Superior de la Educación Superior de Costa Rica, podrá ser equiparado en cualquier país del mundo. ¿Okay? Haciendo los trámites de apostillado y todo eso, puede ser reconocido en cualquier país del mundo. Aunque nuestro programa experto también, ya mucha gente lo ha reconocido en otros países a través de un apostillado, se llama. Pero estamos en los trámites. Ahora va a haber un programa de conversión. Los cursos que ustedes están llevando ahora van a valer por algunos cursos de la maestría. Entonces por ahí ya van avanzando, Bernie. Ok, bueno, Robert me dice a dónde, pero no sé la verdad de qué me estás hablando, Robert. Perdón ahí, pero no lo entiendo. Ronald me dice, profe, ya revisé y no está en la tarea 4. Bueno, voy a revisar a ver qué soluciones subimos de ese ejercicio, es que no recuerdo muy bien ni qué era. Creo que era K-medias y clustering. Ok. Angie, profe, yo le envié un correo importante que ocupo lo lea. Bueno, no sé si es que no estaba en la tarde en la oficina. Bueno, ahí lo voy a revisar, Angie, para ver de qué se trata. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. Si no, por el día de hoy, pues dejamos por ahí la clase. Igual, sigan trabajando. Hoy era la entrega de la tarea número 2. La tarea número 3 es de hoy en 8. Y de hoy en 8 días terminamos el curso con el método de redes neuronales, o Deep Learning, como se conoce, o aprendizaje a profundidad, como se conoce ahora las redes neuronales. Bueno, muy bien. Entonces, por ahí nos quedamos el día de hoy. Ok, bueno, un gusto haberlos tenido nuevamente acá en esta clase muy interesante. Los métodos de boosting y random forest, pues hay mucha información en la red. Ahí están los libros de Tixirani y Trevor Hasty, donde vienen explicados muy en detalle. Pero creo que con lo que vimos hoy en la clase, ustedes se llevan una muy buena idea de qué es y cómo funciona. Eso es más importante a veces que cualquier otra cosa. O sea, nosotros pretendemos que ustedes entiendan los métodos, entiendan los parámetros y lo usen con propiedad con datos. Ese es nuestro objetivo en los cursos. Entonces, bueno, yo creo que se llevan una muy buena idea de lo que es un método de potenciación o un método de bosques aleatorios, o conocidos también en general como métodos de consenso. Bueno, repito, entonces de hoy en 8 terminamos el curso con el método de redes neuronales. Y de hoy en 15 el descanso, y de hoy en 22 empezaríamos con el curso de programación en R,
Y ya vamos a empezar a partir del tercer y cuarto curso a trabajar todo, pero directamente en la consola. Eso nos va a hacer ganar mucho poder de modelación, etcétera, y evitar algunos problemas y limitaciones que ya hemos visto que tiene Reitel o Factor Miner. Muchos a veces quieren hacer cosas que acá la limitación de la interfaz gráfica de Factor Miner o de Reitel no dejan hacerlo. Pero ya en la consola no hay ninguna limitación. Bueno, muy bien, entonces muy buenas noches y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Buenas noches, chao.